¿Cómo están? Buenas tardes. Todavía no tenemos conectados. ¿No se graba mejor con las de atrás? Pero se quiere ver. Un poquito para atrás. No, ahí me veo bien. Nada, sé que el bombochito y van viendo si se escucha bien, ¿no? Y los comentarios. Si quieren, nosotros lo vamos siguiendo desde el teléfono. La página se llama en YouTube. Bueno, pues ya más o menos ya van entrando, ¿no? Ya tenemos 14 personas. Ayer logramos hasta 408 personas que nos estaban viendo. Y qué gusto. Oigan, bueno, pues el día de hoy, ¿sabes qué? Hay que subirlo un poquito por el pizarrón, ¿no? Por el pizarrón. Un poquito por el pizarrón para que se vea. Ándale. Así más o menos. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Oigan, pues estamos aquí desde mi alma mater, desde la FES Acatlán, UNAM. Y bueno, pues estoy aquí con mi grupo de octavo semestre, ¿verdad? Con mi grupo de octavo semestre. Y bueno, pues vamos a dar la clase conjuntamente con ustedes porque el día de hoy por la tarde me va a ser imposible transmitir. Pero bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a continuar con este maravilloso curso de alta formación en Derecho Penal. Soy la doctora Liz Padilla de México y bueno, pues estamos transmitiendo desde el Estado de México, desde la FES Acatlán, UNAM. Y el día de ayer nos quedamos precisamente en la parte de la explicación del funcionalismo jurídico para efecto de poder determinar la metodología del derecho penal del enemigo, y bajo esa perspectiva también tocamos el tema de los derechos humanos. En este momento también lo vamos a ver, la parte de los derechos humanos, la parte garantista y la parte restrictiva, y les prometí que hoy íbamos a hacer un cuadro entre la diferenciación entre el derecho penal garantista y el derecho penal del enemigo. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Y en este sentido, quiero comentarles que lo que decíamos ayer es que en el funcionalismo jurídico, ¿se escucha bien? ¿Ok? Es que en el funcionalismo jurídico los elementos básicos son 3. Y es como un triángulo, ¿no? Solo que mi plumón no pinta, pero déjenme encuentro uno que pinte. Ah, ya, este pinta mejor. 3 elementos básicos del funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, ¿no? Que es precisamente la persona, la sociedad y el derecho. ¿Sí recuerdan, no? La parte de ayer. Y en este funcionalismo jurídico lo que se trata es precisamente de que funcione la sociedad. Las metodologías básicas para el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, les decía que son 2, que es precisamente la dialéctica hegeliana de otro alemán, ustedes ya lo conocen, Hegel. Vamos a ponerle aquí dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, ¿sí se ve bien el pizarrón? ¿Sí? Sí, nada más hay que abrirlo. Sí. ¿Sí se ve bien, no? Sí, sí se ve bien. La dialéctica hegeliana, y por el otro lado tenemos la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Todos alemanes, ¿no? Y aquí le ponemos Niklas Luhmann. Y entonces el funcionalismo jurídico nos dice que se es persona desde el momento en el que el sujeto está cumpliendo con una norma jurídica. Aquí le voy a poner cumplimiento de una norma jurídica. Cumplimiento de una norma jurídica. Y la pregunta es, ¿cuáles normas jurídicas? ¿Qué tipo de norma jurídica tiene que cumplir la persona? Bueno, se es persona cuando cumples una norma jurídica que la misma sociedad otorga. Entonces, vas a ser persona porque formas parte de una sociedad que tiene que ver, por supuesto, con un contrato social. Y decíamos ayer, ¿no? Decíamos ayer
que el contrato social, bueno, pues lo pueden ustedes tomar en consideración como quieran, desde la perspectiva de Rousseau, desde la perspectiva de Hobbes, por ejemplo, y en ese sentido, la persona se convierte en un concepto eminentemente de tipo jurídico. Y decíamos que no tiene que ver nada con las cuestiones ideológicas, con las cuestiones emocionales, con las cuestiones religiosas, con las cuestiones sentimentales. Persona es un elemento eminentemente jurídico. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros tenemos esta tercia de conceptos, que es persona, sociedad y derecho, el derecho se vuelve funcional. Funcional. Pero, ojo, aquí, pues nos podemos confundir en este funcionalismo desde varios aspectos. Fíjense ustedes lo que les voy a decir. El funcionalismo, el derecho funcional, el funcionalismo jurídico se refiere a un funcionalismo que requiere la sociedad. Un funcionalismo que la sociedad desea, que busca la sociedad. Pero si nosotros este funcionalismo jurídico penal lo aplicamos desde una teoría sistémica, hazme un poquito para acá el video, por favor, Mimi. Acá quiero que se vea esta parte del pizarrón, ¿ok? Esta metodología es otro funcionalismo en donde nosotros podemos aplicar la norma jurídica penal, pero le podemos dar una función distinta a las necesidades sociales. ¿Quién se da estas necesidades sociales? La propia sociedad. ¿Sí me van siguiendo? Las necesidades sociales se los da la propia sociedad. Pero si nosotros utilizamos al derecho penal desde una perspectiva funcionalista sistémica y en donde pongamos como punto de partida importante el sistema económico y en donde el sistema jurídico lo absorba o sea absorbido por el sistema económico y en donde el sistema político sea absorbido por el sistema económico, entonces las normas de derecho penal van a ser direccionadas a proteger el sistema económico. ¿Ya se dieron cuenta de la diferencia de funcionalismos? El funcionalismo jurídico del profesor Jacobs nos está diciendo que lo importante es que el derecho sea funcional para la sociedad. Es decir, si la sociedad está determinando que una conducta es un delito, el sujeto tiene que observar esa conducta para no cometerla. Y si el sujeto comete la conducta que está considerada como un delito porque ataca directamente a las necesidades sociales o a lo que la sociedad busca, entonces el sujeto se convierte en, lo voy a poner con otro color, con en no persona. ¿Sí me va siguiendo? No persona. No persona, insisto, tampoco es un concepto jurídico, tampoco es un concepto emocional, religioso, es un concepto eminentemente de carácter jurídico. Es como si dijéramos, por ejemplo, patrimonio. ¿Se dan cuenta? Y entonces, aquí lo que se trata de proteger con el funcionalismo jurídico penal del profesor Jacobs es la sociedad. Y lo que la sociedad me pida es lo que va a ser considerado como derecho. ¿Ok? Si tú no consideras que es delito, entonces la sociedad no lo va a considerar como delito. Pero si la sociedad una conducta la considera como delito, entonces será un delito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la norma jurídica debe partir desde la sociedad. ¿Ok? Entonces, tienes una sociedad consciente, tu norma jurídica va a ser consciente. Tienes una sociedad inconsciente, tu norma jurídica va a ser inconsciente. Tienes una sociedad violenta, tu norma jurídica va a violentar. ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Pero en esta teoría de sistemas del sistema mundo moderno de Manuel Wallerstein las cosas cambian.
Porque aquí el punto básico es el sistema económico. Y entonces las comunicaciones que emita el sistema jurídico van a ser para proteger ¿a qué? Al sistema económico. Porque si nosotros borramos la frontera del sistema jurídico, el sistema jurídico lo absorbe el sistema económico, se convierte en sistema económico. Y aquí es donde está la peligrosidad de la funcionalidad del derecho. Porque tú no puedes decir gracias, porque tú no puedes decir que es funcionalismo jurídico una norma que se da desde el ámbito del ejercicio del poder económico. El funcionalismo jurídico de Jacobs se da desde la funcionalidad de la norma que se da a la sociedad. ¿Ok? Pero lo llegan a confundir, porque entonces dicen, ok, entonces el funcionalismo jurídico de Jacobs viola derechos humanos, porque lo que está protegiendo la norma jurídica de derecho penal del enemigo es a la economía. No. Esa es, insisto, la peligrosidad de la aplicación y de la funcionalidad del derecho penal, porque entonces aquí una norma penal que va a proteger es al individuo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, vamos a tener, por ejemplo, la protección al bien jurídico que es la vida. Y acá no. Acá la norma jurídica va a ser cibernética al sistema económico. Y el bien jurídico protegido, entonces, no es la vida, es el sistema económico. Eso lo vimos en la primera clase, acuérdense. Entonces, desde esta perspectiva, el derecho que tenemos aquí en México, que bueno, se puede conocer como un derecho penal de excepción, un derecho penal del enemigo, no está llevando a cabo los lineamientos del funcionalismo jurídico del profesor Jacobs. Está llevando a cabo los lineamientos del funcionalismo del sistema mundo moderno de Immanuel Wallerstein, en donde lo más importante y lo que protege el sistema jurídico es precisamente la economía. Y lo podemos ver en un ejemplo, ¿no? En el sentido del homicidio, yo les decía, homicidio, la pena es de 8 a 20 años, ¿están de acuerdo? Ajá. Y aquí podemos poner lavado de dinero, la pena es de 5 a 15, pero hay delincuencia organizada de 20 a 40, pero hay financiamiento al terrorismo de 15 a 40, pero hay defraudación fiscal de 3 meses a 9 años. Súmale. ¿Cuándo en el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, si para nosotros, sociedad mexicana, por ejemplo, fuera más importante el sujeto que la economía, entonces se deberían revertir las punibilidades y darle al homicidio estas penas y entonces al lavado del dinero estas penas? Pero no, es al revés. Entonces esto quiere decir que no estamos aplicando el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, sino que estamos aplicando el funcionalismo jurídico sistémico del sistema mundo moderno de Immanuel Wallerstein. Y entonces los papeles se cambian. Pero el que sufre, ¿quién es? ¿Quién sufre? El concepto de derecho penal del enemigo. Porque entonces lo que me dicen es que el derecho penal del enemigo viola derechos humanos. Y no es así. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a borrar, o más bien lo que vamos a hacer es utilizar el otro lado del pizarrón. Utilizar el otro lado del pizarrón porque a mí me interesa esto. Fíjense esto que les voy a comentar. O si quieres lo pasamos acá, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Fíjense lo que les voy a comentar. Personas y no personas para el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs. Personas. Entonces dijimos, personas son quienes, las que cumplen ¿qué? La norma. ¿Tienen dudas? ¿No? Personas son las que cumplen la norma, ¿no? Cumplimiento de la norma. Cumplimiento de la norma. Sin embargo, dice Jacobs, también están las no personas. ¿Quiénes son las no personas? Los que no cumplen la norma. No cumples la norma, discúlpame. Entonces eres una no persona.
¿Y qué es lo que pasa? Necesitas una pena, dice Jacobs. Pero ¿la pena de qué sirve? O sea, la pena me está sirviendo por los 3, 4, 5, 6 años que te va a dar de prisión. No, dice Jacobs, no se trata de la prisión. Se trata de que la pena reafirma el sentir social. ¿Sí te das cuenta? Es decir, si la sociedad se está dando una norma jurídico-penal porque se transgrede, porque una conducta transgrede determinado derecho, ¿vamos bien? Porque la norma jurídica transgrede determinado derecho, entonces lo que sucede que es, te doy una pena para que se reafirme que esa conducta que tú realizaste es delito. ¿Sí se dan cuenta de lo que les digo? Esa es la funcionalidad exactamente de la pena en el funcionalismo jurídico. La reafirmación de que la norma jurídica existe porque estás transgrediendo con tu conducta o con tu omisión un derecho. ¿Ok? Y entonces dice Jacobs, son no personas que requieren una pena, ¿verdad? ¿Una pena para qué? Para reafirmar el derecho, lo decíamos. Reafirmar el derecho. O sea, en realidad a mí no me interesa las penas que yo te pudiera dar, ¿no? Lo que interesa es que tú sepas que, como formabas parte de la sociedad, transgredes la norma jurídica, ya no formas parte de la sociedad, mereces un castigo. ¿Por qué? Por ese simple hecho de haber transgredido la norma jurídica. Clarísimo, ¿no? ¿Verdad? Clarísimo. Y entonces aquí decimos pena para reafirmar, ¿no? Reafirmar la norma jurídica. La norma jurídica. Pero Jacobs dice, a ver, entre estas no personas existen dos. Una que es el delincuente común, ¿ok? El delincuente común. Pero el delincuente común, yo les decía ayer que el propio Jacobs dice que es cuando el sujeto mete la pata. Así lo dice literal. Metió la pata. ¿Qué pasó? Bueno, se le barrió, se robó la bolsa, ¿no? Bueno, se le barrió, atropelló a alguien. No tuvo cuidado con los frenos de su vehículo y atropella a alguien. Bueno, se le barrió, mató a alguien. ¿Vamos bien? Ok. Entonces el delincuente común. Pero también entre las no personas están los sujetos peligrosos. Fíjense cómo están. Sujetos peligrosos. ¿Quiénes son estos sujetos peligrosos? Los que cometen conductas de alto impacto. Cuidado aquí, cuidado. Porque ustedes, la primera pregunta que ustedes me dirían es, ¿cuáles son estas conductas de alto impacto, doctora? ¿Cuáles creen que sean? Viendo todo esto, ¿cómo vamos a determinar en el derecho penal cuándo es una conducta de alto impacto? ¿Cuándo vamos a determinar? Cuando transgrede un derecho humano fundamental. Es que sigue siendo derecho, David. Pero tú te tienes que basar en este punto del funcionalismo jurídico. ¿Cuándo voy a saber que es una conducta de alto impacto? ¿Quién me va a decir que es una conducta de alto impacto? La misma sociedad. La misma sociedad. Eso en el funcionalismo jurídico es básico. ¿Por qué es básico en el funcionalismo jurídico, muchachos? Por una razón. Porque es la sociedad la que se va a dar la norma, la que nos vamos a dar nuestras normas. Y nosotros, como formamos parte de esa sociedad, entonces estamos obligados a observarlas y a respetarlas además, ¿verdad? Y entonces la dinámica delictiva que se da en nuestra sociedad no es la misma dinámica delictiva que se da en otras sociedades. ¿Sí me van siguiendo? No es la misma dinámica delictiva. Entonces, para Europa, lo que es un delito de alto impacto pudiera ser un terrorismo de carácter ideológico, que nosotros aquí no lo tenemos. Entonces no tiene caso que nosotros pongamos en el Código Penal Federal como delito de alto impacto el terrorismo ideológico.
Para nosotros son otras conductas, ¿verdad? Las más importantes, las que causan verdadero daño a la sociedad mexicana, como ¿cuál, por ejemplo? Secuestro, ¿no? Conductas de alto impacto. ¿Por qué? Porque tenemos mucho secuestro. Entonces sería secuestro. ¿Cuál otra? Que nos cause daño a la sociedad mexicana. Estoy con mis alumnos que son mexicanos y ustedes se van a dar cuenta cuáles son las conductas que a nosotros verdaderamente nos causan gran daño, ¿no? En México, que seguramente a lo mejor en tu país, Bolivia, en Venezuela, que nos están viendo, en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, no son las mismas conductas, porque la dinámica social es diferente. Si verdaderamente queremos aplicar un funcionalismo jurídico, tenemos que acotar y tenemos que analizar estos tres elementos que yo les estoy dando: persona, derecho y sociedad. ¿Cuál otra conducta? Trata, fíjense, trata, narco, ¿cuál más? Narco. ¿La corrupción no? ¿Ustedes la corrupción cómo la considerarían? ¿Como un delincuente común o como un sujeto peligroso? No sé, por ejemplo, en el caso Duarte, ¿no? Que decían que no inyectaron o que no les pusieron las vacunas a los niños con cáncer y en lugar de ponerles vacuna, le pusieron agua. ¿Está aquí o está acá? Es un sujeto peligroso, un sujeto, ¿verdad?, que se roba del erario 480,000 millones de dólares. ¿Está aquí o está acá? Mexicanos, Mexicanos, alumnos de la universidad de octavo semestre en Derecho, y están diciendo que la corrupción lo debemos considerar dentro de los sujetos peligrosos. Fíjate cómo está. Sujetos peligrosos. Entonces, corrupción, ¿no? Corrupción, todos los delitos contenidos por hechos de corrupción, título 10 del Código Penal Federal. ¿Estamos bien? Ahora, para que nosotros podamos distinguir en este funcionalismo jurídico cuál es el derecho penal garantista y cuál es el derecho penal del enemigo, hacemos esta división simplemente. Simplemente, mira, derecho penal garantista, ¿no? Porque aquí están, por ejemplo, el homicidio. ¿Hay una duda? Ahorita todavía no. Ahorita primero vamos a hacer la parte de los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, derecho penal garantista. Estaremos hablando del homicidio. ¿Qué otra cosa? Feminicidio. ¿Feminicidio aquí? ¿O sería un delito de alto impacto? Tú dime. Por la violencia de género. O sea, nosotros somos el primer país. Es que, mira, Roby, no estamos viendo cómo está en la ley. Ahorita vamos a ver cómo está en la ley. Lo que estamos viendo es dónde estarían cada uno. Imagínate que nuestros legisladores, ¿verdad?, hicieran este ejercicio, ¿no? Y dijeran, a ver, desde el funcionalismo jurídico, ¿cuáles son las conductas que causan mayor impacto social? Y hagamos un trabajo de parlamento abierto, ¿verdad? Hagamos un trabajo de parlamento abierto y a ver, invitemos a la ciudadanía, hagamos estadísticas, datos duros, cuántas mujeres, ¿verdad?, han matado. Bueno, somos el primer lugar de América Latina donde se matan más mujeres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sujetos peligrosos o no? El feminicidio debe estar acá. Yo estoy de acuerdo contigo. El feminicidio debe estar acá. Y de este lado, el robo, ¿no? El fraude, ¿no? El abigeato. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Derecho penal garantista. Para estos sujetos, en voz del propio profesor Jacobs te dice: estos sujetos, para que funcione el derecho penal del enemigo, y estos sujetos no pueden tener derechos humanos. Así te lo dice el alemán, Estos no tienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque son muy peligrosos. No los puedes tener aquí adentro. Porque así como matan a 10 mujeres, matan a una mujer, pueden matar a las demás. No los puedes tener aquí. ¿Qué vas a hacer con ellos? Medida de alejamiento. Los vas a alejar. Aléjalos. Alejamiento. ¿Sí se van dando cuenta? Alejamiento. Pero estos no pueden tener derechos humanos. No derechos humanos. Híjole, igual que ayer me paro los cabellos, ¿no? Porque cuando decimos que un sujeto no tiene derechos humanos,
en este momento histórico en América Latina todo el mundo se pone de pelos de punta, ¿verdad? Porque a mí me han dicho que hasta los violadores de menores tienen los mismos derechos que uno que roba. No, señor, creo que no es así. Creo que no es así. Sí tienen derechos, pero no los mismos. Y además los derechos son relativizados. ¿Qué pasa en nuestras legislaciones? Ah, bueno, pues es un derecho restringido. Un derecho humano restringido. Señor ladrón, usted se va a una prisión de mediana seguridad o una medida cautelar, ¿verdad? De económica. No se va a la prisión, pero regrese lo que se robó, ¿no? El homicida se va a una prisión de mediana seguridad, porque es prisión preventiva justificada. El defraude, no se preocupe, estoy con una medida cautelar económica. Está sujeto a proceso, pero tiene que dejar una medida cautelar económica y bueno, tiene que seguir su procedimiento. Ah, pero señor corrupto, usted sí se va a una prisión de máxima seguridad. Y esto está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Usted sí se va a una prisión de máxima seguridad. Usted no puede tener una medida cautelar, ¿verdad?, de económica. Usted sí tiene una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Usted no tiene derecho, como estos, a que la carga de la prueba la tiene el fiscal. Usted tiene redacción de la carga de la prueba. Entonces tiene que demostrar que los indicios y los datos de prueba obtenidos por el fiscal, entonces no son los idóneos o no son ciertos. ¿Te das cuenta? Usted, señor tratante de personas, también debe estar en una prisión de máxima seguridad y su prescripción aumenta al doble, señor. ¿Sí se dan cuenta de lo que les digo? Y todo esto que yo les estoy diciendo lo tenemos en el derecho mexicano. Y todo esto que les estoy diciendo no viola derechos humanos. Y todo esto que les estoy diciendo es garantista. De hecho, dice Jacobs, ¿quieres que en tu sociedad haya paz? ¿Quieres que en tu sociedad existan los derechos humanos? ¿Quieres que en tu sociedad se observen los derechos humanos? Muy simple. Simple. A esto, aplícales el derecho penal del enemigo y me los vas alejando, porque estos son una medida de protección. Y sigue diciendo Jacobs, el Estado que no cumpla con estos elementos y no cumpla con la operatividad normativa en materia penal que se quiere dar a la sociedad, es un Estado corrupto. Porque si el Estado crea una norma jurídica en materia penal en donde mande a los corruptos, que para nosotros son conductas de alto impacto, en donde mandas a los corruptos acá, ¿quién está siendo corrupto? ¿El corrupto o el Estado? El Estado. ¿Por qué? Porque un sujeto peligroso es el que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad hacia los demás miembros de la sociedad. Te habla Robinson. Hacia los demás miembros de la sociedad. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo está el asunto? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Jorge A. Espinosa, me gustaría saber el nombre del autor de la obra sobre la extinción de los derechos para los que infringen la norma. Bueno, es que, mira, el autor de ese libro soy yo. Soy yo. Te voy a dar el nombre de mi libro: Delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo, el derecho penal del enemigo y la restricción de los derechos humanos en el neoliberalismo jurídico. Yo escribo, esto que te estoy diciendo es de mi investigación. Yo escribo acerca de la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Te voy a dar otra de mis obras, pero esa no dudo que la encuentres porque todavía no se publica. Se publicará en los próximos meses. Se llama El funcionalismo jurídico para el combate a la corrupción, derecho penal del enemigo y derecho administrativo disciplinario del enemigo. La autora soy yo, mi vida, ¿ok? Bueno, pues ahí estamos. Y Jacobs mismo te dice... Él no te dice que se les restringen los derechos humanos, ni siquiera que se relativizan. Jacobs lo que te dice es que estos sujetos no tienen derechos humanos. Claro, porque para que pueda operar el derecho penal del enemigo o el funcionalismo jurídico penal desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, se requiere restricción al ejercicio de los derechos humanos. ¿Ok? Bien. Déjenme poner más dudas. No.
¿Derecho es lo mismo que norma jurídica? Bueno, pues es que si tú te clavas en esos conceptos, me parece que no avanzaríamos, ¿no? Porque tú puedes tener un derecho a la vida y puedes tener un ordenamiento jurídico como el Código Penal Federal o el Código Penal de tu estado que te proteja la vida. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Ok, bien. Y entonces en este sentido no quiero borrar este cuadro. Yo creo que el cuadro que voy a borrar es este. ¿No? ¿Me ayudas? No, este. ¿Sabes por qué? Porque aquí me interesa esta parte que se haga la distinción. Tómale fotos, Ari, tómale fotos si quieren. ¿Ok? Sí, pero los muchachos le están tomando fotos. Ok, ¿ya? ¿Ya, Ingrid? ¿O todavía? ¿Ya? Ok. Sí. Porque en estos momentos lo que vamos a hacer es la distinción entre un derecho humano garantista y un derecho humano restrictivo. Que eso me interesa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros operadores jurídicos, por lo menos aquí en México, se nos confunden, ¿verdad? Ya aplican un control difuso con un derecho humano y con un derecho penal. A ver, aquí hay otra cosa. Entonces se podría decir que los derechos humanos son como privilegios para las personas que obedecen a las normas en sociedad. No, lo que te voy a decir es que los derechos humanos son derechos humanos que se aplican a todos aquellos que prestan una garantía cognitiva de seguridad y respeto a los demás. Eso lo puedo decir desde esa perspectiva. Cambia un poquito la idea, ¿no? Entonces vamos a lanzarnos para acá. Nos lanzamos para acá. Les voy a hacer un acercamiento primero a este cuadro. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Sí se van conmigo o se quedan? Sí. No me parece esos comentarios. Ahorita lo tengo acá. Ahí Sí, tengo estamos. varias. Sí, los que sí, yo los sé. Ok, hay otras. Doctora, Venezuela ha legislado, no sé, Mimi, ¿qué dice? Doctora, Venezuela ha legislado, es que no le alcancé a leer. Se me fue. Ok. Venezuela ha legislado de manera temeraria una ley contra el odio de corte netamente político que castiga de manera severa a quien habla mal sobre el gobierno con penas mayores a las de... Sí. No, por supuesto, mi querido amigo venezolano, te voy a decir qué pasa con esa norma. Esta norma es antiética primero, porque no es una norma que se da a la sociedad, sino es una norma que da el ejercicio del poder para someter a la sociedad. Eso no podemos decir que es derecho penal del enemigo, eso no podemos decir que es funcionalismo jurídico. Lo que podemos decir que es un derecho penal antiético y que por supuesto viola derechos humanos. Eso sí viola derechos humanos. ¿Se van dando cuenta cuál es la diferencia? Recuerden, o sea, cuando nosotros hablamos de un derecho penal del enemigo, por lo menos jacobsiano, porque muchos hablan del derecho penal del enemigo y además lo critican sin bases, pero cuando nosotros hablamos de un derecho penal del enemigo jacobsiano, de un funcionalismo jurídico penal, lo que estamos haciendo es precisamente proteger a la sociedad y determinar que la norma jurídico penal es el producto de una decisión social. Fíjate hasta qué niveles nos está llevando el profesor Jacobs. El profesor Jacobs nos está llevando a niveles en el sentido de determinar que la propia sociedad es una sociedad inteligente, una sociedad letrada, una sociedad consciente, una sociedad que sabe de cuáles son las consecuencias de la aplicabilidad o inaplicabilidad de una norma jurídica, de la realización o de la omisión de una conducta, de causar el daño o no causar el daño a una persona. De esa sociedad está hablando el profesor Jacobs. No está hablando de estados totalitarios, ¿no? Un estado totalitario, yo no estoy diciendo que Venezuela sea un estado totalitario, por favor, no me vayan a confundir en ese sentido, pero el derecho penal del enemigo no está
está hablando de estados totalitarios en donde el Estado se dé la norma a sí mismo para efecto de mantener el ejercicio de poder. Discúlpenme amigos, pero eso no es derecho penal del enemigo. Eso es una norma jurídica, ¿verdad?, que viola derechos humanos y que además trata de perpetuar el ejercicio del poder ilegítimo, fíjate que lo que te estoy diciendo, ilegítimo a través de la violencia materializada en derecho. Eso es. Ok, a ver, por aquí tenemos otra. Para hacer funcionar una ley, debería cambiar la forma de pensar de los legisladores. Sí, claro, por supuesto, miren. A ver, escúchenme. Lo que yo les estoy diciendo en este momento no es que así funcione el derecho, ¿eh? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El derecho funciona más, termino la idea, el derecho funciona más, como lo dijo mi querido amigo venezolano, en el sentido de perpetuar el ejercicio del poder. Y no solamente eso se da en Venezuela, amigos, ¿eh? Eso se da aquí en México. Y estoy segura que muchos de sus países latinoamericanos también tenemos ese problema. Ah, pero eso, a decir que es derecho penal del enemigo, no es cierto. No es cierto. A ver, por ahí hay alguna duda. Sonia Judith Cruz, si es válido el derecho del enemigo, ¿en dónde queda el derecho que tiene el tercero afectado por las actuaciones del enemigo y la ley? O sea, ¿te estás refiriendo a la víctima, Sonia? Yo creo que te estás refiriendo a la víctima. Por supuesto que la víctima tiene derechos. Aquí en México tenemos un apartado específico que es el 20 constitucional, apartado C, donde vienen todos los derechos de las víctimas. No, por supuesto que se le tiene que reparar el daño, por supuesto que se le tiene que dar atención psicológica, por supuesto que tiene derecho a intervenir en el proceso, por supuesto que tiene derecho a debatir, por supuesto que tiene derecho a un asesor jurídico. No, o sea, no, el hecho de que tú apliques el derecho penal del enemigo desde la perspectiva del funcionalismo que yo les comenté, que fue sencillísimo además, no implica que la víctima se queda afuera. Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? ¿Algo más? No. ¿Todo bien? Ok. Y entonces en ese sentido, hagamos la distinción entre derechos humanos de corte garantista y derechos humanos restrictivos. Hagamos la distinción. Aquí está, ¿no? Ok. Derechos humanos garantistas y derechos humanos restrictivos. Los derechos humanos garantistas, en los derechos humanos garantistas aplica el principio pro persona. Ustedes lo conocen, ¿no? Que se deberá aplicar la norma constitucional o convencional que beneficie mejor a las personas, ¿no? Y en la restricción al uso de los derechos humanos, ¿habrá principio pro persona? ¡Claro! También en lo de la restricción en un derecho humano restrictivo hay principio pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacer una interpretación conforme. Hay principio pro persona. Esto quiere decir que aquí puedes hacer una interpretación conforme. ¿No? Interpretación conforme. ¿Cómo vas a hacer interpretación conforme? Aquí también, interpretación conforme. ¿Cómo vas a hacer la interpretación conforme? Pues igual, a nivel constitucional y a nivel convencional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí la interpretación conforme, ¿cómo deberá ser? Lo mismo. A nivel constitucional y a nivel convencional. ¿Sí? Lo puedes hacer a través de un control difuso o de un control concentrado, ¿cierto? A ver, lo puedes hacer a través de un control difuso. ¿Un control difuso de qué? De constitucionalidad, ¿no? Un control difuso de constitucionalidad, pero también puede ser un control difuso de qué? De convencionalidad. ¿Cuándo vamos a hacer un control difuso? Este control difuso nosotros lo podemos hacer para solicitar incluso la inaplicación de una norma jurídica que se encuentra en una ley secundaria porque es contraria a la Constitución o a un tratado internacional de los cuales el Estado mexicano sea parte. Así está, ¿no? Entonces, esto se hace precisamente de oficio, ¿sí o no? O también a petición de parte. A petición de parte. ¿Para qué? Para inaplicar una norma jurídica. Una norma jurídica que
que viole derechos humanos o derechos fundamentales. Por ahí tengo un amigo que es colombiano, que le mando un beso a mi amigo Martín, colombiano. Él decía, ya no hay que hacer la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, es lo mismo, todo es derecho humano, ¿ok? Y en México podemos decir que es un derecho humano, pues simplemente un derecho humano es aquel que te reconoce la Constitución y los tratados internacionales. Todo lo demás es otro show. Sí. Constantino Hernández, el derecho penal del enemigo vulnera el principio de presunción de inocencia. No, Constantino, no lo vulnera, Constantino, el principio de presunción de inocencia. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque ahorita voy con los principios, pero primero de explicar la parte de derechos humanos, sí. ¿Y en qué momento se determina válidamente que un sujeto es peligroso? A ver, ya te lo dije. El sujeto es peligroso cuando la sociedad determine a través de la materialización de la norma, a través de la materialización de la norma jurídica, de las conductas peligrosas que considere que son así. Eso es la sociedad. O sea, derecho penal del enemigo no es que el Congreso se le antoje hacer una norma sin tomar en consideración a la sociedad, sin abrir el Parlamento, ¿verdad? Que pudiera ser lo que está haciendo nuestro presidente de la República, una consulta popular, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, bueno, pues a través de datos duros como los que hablábamos del feminicidio, como los que hablábamos de los delitos contra la salud del narco, etcétera, considerarlo como una norma peligrosa. Ese es el estándar, que son las conductas que causan gran daño a la sociedad. ¿Quién las determina, mi querido Constantino? ¿Quién las determina, mi querido Constantino? Voy a quitar aquí la parte para que no me estén marcando, porque me marcaron. Listo. Las determina la propia sociedad, mi querido Constantino. Eso ya va a ser, depende de cada sociedad. Si tú quieres imponer un delito de derecho penal del enemigo de Alemania, aquí en México o en algún otro país, si la realidad social no es la misma, pues obviamente va a haber lío. ¿Sí se está transmitiendo? Sí, ok. Pues obviamente va a haber lío, no va a encajar, mi querido Constantino, pero la respuesta es no. El derecho penal del enemigo no viola la presunción de inocencia, no viola derechos humanos, pero permítanme, vamos para allá, ¿ok? De presunción de inocencia es más amplio que en México, pues aquí obliga a tratar a la persona, ¿qué? Como inocente hasta que haya sentencia firme condenatoria. Es lo mismo en México. 20 constitucional, apartado de fracción primera. Se presume inocente hasta que no se dicte una resolución emitida en su contra por el juez de la causa. Es lo mismo en Panamá, en su contra por el juez de la causa. Es lo mismo en Panamá y en México por lo que tú me estás diciendo, mi querido amigo, es lo mismo. ¿Hay otra pregunta? Ok, se considera altamente peligroso que cometa un acto catalogado como de gran impacto social por la legislación. No por la legislación, por la sociedad. Y eso se materializa en norma. Ajá. La cual responde a la sociedad, por favor, confirmar Catherine de Panamá. ¿Confirmar quién? Catherine de Panamá. Ah, sí, Catherine. Estás en lo correcto, Catherine. Lo único que tienes que cambiar es que es la sociedad la que se da esa norma o esa conducta es considerada como peligrosa, la sociedad la considera como peligrosa y a su vez el Congreso la materializa como derecho, como norma jurídica. Ajá. ¿Algo más? También en Ecuador existe esa garantía de presunción de inocencia. Claro. Respóndame, por favor, doctora. Tengo dos preguntas más arriba. Sí. A ver si Fernando Ardaya, a ver si nos las puede volver a poner porque no las... Fernando, no las alcanzamos. Vuélvenos a poner, porfa, Fer, ¿sí? Y ahorita te la respondo. Ajá, ¿qué otra pregunta? Dice que se está cortando la transmisión, pero... Se cortó porque me llamaron. F5, por favor. Perdóneme, sí, ya. F5, nada más díganles que presionen F5. Presionen F5 y ya, con eso. Sí, ok. Yo está diciendo eso. Ok, ¿qué más? Esto lo tenemos consagrado en la Constitución de Colombia como el derecho fundamental. Sí, claro, es un derecho fundamental. A ver, amigos, el derecho penal del enemigo no viola derechos fundamentales, ¿eh? Simplemente el tratamiento procesal es otro, porque se trata de conductas que la sociedad considera de alto impacto. Sí.
¿El principio de dignidad de la persona es la piedra angular del derecho penal? Mira que ese principio de dignidad nosotros no lo tenemos. El principio de dignidad no. Y de hecho en nuestra Constitución yo no he visto ese principio, ¿verdad? Yo no te pudiera decir que es la piedra angular. Yo te pudiera decir que la piedra angular del derecho penal es el funcionalismo del mismo hacia la sociedad, hacia la seguridad de la sociedad. ¿Ok? ¿Ya? Entonces la teoría de Jacobs tiene una similitud con el guardián de la Constitución de Smith. ¿De cuál Smith? ¿De Carl Schmitt? ¿Se te refieres? Sí, claro. Carl Schmitt, los alemanes aplicaron esa parte, por supuesto. Pero acuérdate que eran otros tiempos, eran momentos de guerra. Entonces, pues obviamente, como yo lo dije, el derecho es cibernético, ¿no? ¿Ok? El derecho tiene otro. Por ejemplo, ahorita no podemos aplicar un derecho que aplicaban en la época nazi. Porque cuando para ellos fue legítimo y eran momentos de guerra, en este momento histórico se consideraría absolutamente como violatorio de derechos humanos. Ustedes, para efecto de poder interpretar la norma jurídico-penal, tienen que basarse en esos tres aspectos, desde el funcionalismo jurídico, porque también ustedes lo pueden hacer desde la dogmática penal. Y ustedes me podrán decir, no es cierto, doctora, es que homicidio, el delito de homicidio no la da la sociedad, el delito... Bueno, pues entonces, lo del Congreso, pues entonces ahí ya no te puedo ayudar, porque eso ya es dogmática, sale desde otra perspectiva, desde otra metodología. Ajá. Doctora, en Bolivia hay la ley 004 anticorrupción, en algunos casos vulnera derechos y garantías y también nos retrotrae en el sistema acusatorio al sistema inquisitivo. ¿Se puede considerar de excepción? No confundan. Miren, el cuadro que hicimos ahí sobre lo que es un delincuente común y lo que es un sujeto peligroso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque mientras en la sociedad estemos todos de acuerdo, como el ejemplo que yo les di ayer en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, cuando se acuerdan que como regla, como norma jurídica pusimos que se le mochaba la mano a la persona que tocara precisamente la carcasa que yo tenía. Todos estuvimos de acuerdo, esa es una norma ética, es una norma jurídica, es una norma además legítima, amigos. Mientras todos estemos de acuerdo en ese sentido no pasa nada, pero no podemos confundir la gimnasia con la magnesia, porque si tú me dices que vulnera derechos humanos, entonces está dentro del derecho garantista y la operatividad jurídica procesal yo la tendría que observar, porque aquí en México tenemos 4 procedimientos por lo menos de tipo penal. Tenemos el sistema acusatorio penal, tenemos el sistema penal en materia de delincuencia organizada, artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se toma como supletorio precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos el proceso penal para menores en conflicto con la ley y tenemos el proceso penal para militares. Bueno, un quinto también pudiera yo decirles, chequen el artículo 92 del Código Fiscal Federal, es un proceso penal sui generis específicamente para delitos en materia fiscal. Entonces, no sé si estaríamos confundiendo, porque yo no pudiera decir que el proceso en materia penal, en donde solamente tenemos la medida cautelar económica y donde esa medida cautelar pues la tendrá que determinar Hacienda, ¿verdad? Viola los derechos humanos que se encuentran en el proceso penal acusatorio adversarial. Yo creo que no es eso. Yo creo que sí tendríamos que seccionar y determinar ante qué proceso penal se refiere esa conducta. ¿Ok? Entonces, bueno, tendría yo que analizar el caso que me están diciendo, era en Venezuela, ¿verdad? Tendría yo que analizar el caso de corrupción en Venezuela que tú me estás diciendo y en el sentido de por qué violenta derechos humanos. Porque si aquí en México nosotros tenemos permitido la intervención de comunicaciones en materia de delincuencia organizada y en materia de lavado de dinero, bueno, pues es una norma que nosotros nos estamos dando, que es una restricción al ejercicio de los derechos humanos, que además lo avala el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si intervienes una comunicación por un delito de homicidio, ahí sí hay violación de derechos humanos. Pero si intervienes una comunicación en materia de delincuencia organizada y con todas las formalidades que la ley te prevé, con todas las formalidades que te indica
indica la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no hay vulneración de derechos humanos. O sea, tendría que ser desde esa perspectiva. Si te das cuenta cómo está, cuál es la diferencia y la importancia de que yo te explique lo que la operatividad de un derecho humano garantista y la operatividad de un derecho humano restrictivo, porque confundimos la gimnasia con la magnesia. ¿Ok? Sí. Era Bolivia, perdón, en Bolivia. Ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más. Ok, continúo mis queridos amigos. Entonces, en ese sentido, les decía que el control difuso es ante cualquier autoridad, ¿no? Esto lo podemos solicitar ante cualquier autoridad. Ante cualquier autoridad. Y en cualquier momento procesal podemos solicitar, realizando nuestra argumentación jurídica, podemos solicitar precisamente un control difuso para la inaplicación de una norma en materia secundaria que contravenga la Constitución o que contravenga la convencionalidad. Y en ese sentido, aplicar, a través de esa interpretación conforme, aplicar el principio pro persona. El control concentrado es diferente, ¿no? El control concentrado es únicamente a petición de parte. ¿Concentrado en qué sentido lo vamos a hacer? Concentrado también en materia constitucional o lo vamos a hacer también en materia convencional, ¿cierto? Y entonces este control concentrado únicamente se va a solicitar a la autoridad judicial federal. Vamos bien, a la autoridad judicial federal, ¿no? Y bajo esa perspectiva, este solamente será a petición de parte. Y la autoridad te tiene que razonar lo que en este control difuso no necesita haber un razonamiento, no requiere un razonamiento jurídico. La autoridad te lo puede negar o aprobar, se acabó, sin necesidad de razonarlo. Y en el control concentrado se requiere precisamente un razonamiento. ¿Estamos? Y es a petición de parte. Aquí es de oficio o a petición de parte. Ok, bien. Bajo esa perspectiva, ¿qué pasa con el derecho humano restrictivo? Exactamente lo mismo, amigos. Y entonces ustedes me dirán, bueno, doctora, ¿y dónde está la diferencia? La diferencia y la pericia se refiere específicamente a la detección. Tenemos que saber detectar cuando se trata de una restricción, ¿ok? ¿Dónde se van a encontrar las restricciones? Porque además, para crear jurisprudencia en México, con respecto a para darle operatividad a estas restricciones, se tuvo que recurrir al método dialéctico hegeliano. Fíjense ustedes, se los voy a explicar. Tenemos aquí la premisa 1, ¿no? La tesis. Tenemos aquí la premisa 2, antítesis. Y tenemos aquí la conclusión o la síntesis. Dice Hegel que la categoría metodológica básica debe estar en los tres. En este sentido, ¿cuál es nuestra categoría metodológica básica? Los derechos humanos. Entonces, pongamos derechos humanos aquí, pongamos derechos humanos acá y pongamos derechos humanos acá, ¿no? Y entonces, un tribunal de justicia administrativa aquí en México, les estoy hablando de la contradicción de tesis, los mexicanos, marcada con el número 293 diagonal 11, que dio resultado a la jurisprudencia marcada con el número 2006-224. Jurisprudencia, recuerden que es obligatoria, ¿no? Y entonces en este sentido te dice, a ver, un tribunal administrativo, yo voy a aplicar el derecho humano contenido en la Constitución, porque de acuerdo a la interpretación conforme, considero que la Constitución protege más que el derecho humano a nivel convencional, ¿verdad? Y entonces un tribunal del trabajo dijo, no, yo voy a aplicar el derecho humano contenido en la convencionalidad, porque considero que la convencionalidad protege más a la Constitución. Fíjense dónde está el elemento básico, esto es importantísimo. Y entonces te dice la Suprema Corte, cuidado, no,
cuidado. Cuando en la Constitución exista la restricción de un derecho humano, no podrás utilizar la convencionalidad. ¿Ya te diste cuenta? Estarás a lo que diga la Constitución. No podrás utilizar, no podrás, fíjense, aquí está la clave, no podrás ejercitar o ejercer un control, dices una interpretación conforme o un control concentrado entre un derecho humano y un derecho humano garantista de carácter convencional. ¿Sí? Y entonces dices, ah, caray, entonces estas restricciones al ejercicio de los derechos humanos violan derechos humanos. No, es derecho humano, pero con una forma operativa distinta, una forma operativa restrictiva, que no es en todos los casos, tranquilos, no es en todos los casos. Estás restringiendo derechos humanos ¿en dónde? En donde la sociedad te está indicando, en donde las estadísticas te están diciendo que se deben restringir derechos humanos, como por ejemplo ¿a quiénes? A los secuestradores, como por ejemplo a los corruptos, como por ejemplo a los violadores, dirían en Alemania, ¿no? ¿Sí me van siguiendo cómo está el asunto? A todos aquellos de alto impacto, amigos, a todos aquellos de alto impacto en materia penal, porque hay restricciones en materia fiscal, hay restricciones en materia administrativa, hay restricciones en materia penal, hay restricciones en materia laboral, porque se le da un trato operativo funcional diferente. ¿Sí me van siguiendo cómo está el asunto? Y entonces dices, ok, ¿dónde se encuentran las restricciones al ejercicio de los derechos humanos? Ok, tú no puedes encontrar, fíjense lo que les voy a decir, una restricción al ejercicio de un derecho humano en una ley secundaria. No, sería violatoria de los derechos humanos a nivel constitucional y a nivel convencional. Tú la restricción la vas a encontrar en tres lugares. La primera, en la Constitución, ¿no? Ahí están. Entonces, tú debes determinar cuál es la restricción. Ejemplo, en materia penitenciaria, ¿dónde está el derecho humano garantista? En una prisión de mediana seguridad, en las prisiones horizontales, ¿verdad? ¿Dónde está la restricción al derecho humano? Ah, en las prisiones de máxima seguridad. Pero no todos se van a prisiones de máxima seguridad. Se van a prisiones de máxima seguridad aquellos que son considerados peligrosos. Jacobs dice, Feind Strafrecht, derecho penal del enemigo. Feind, enemigo. Así lo tradujimos al español. Quizás en alemán ni siquiera significa enemigo, Feind. Para ellos quizás no, quizás signifique peligroso. Pero aquí en América Latina y en el español, todo el mundo lo tradujo como enemigo. Feind Strafrecht, derecho penal del enemigo. ¡Pum! ¿Vale? Es que entonces hay ciudadanos y no ciudadanos. No, hay los que cumplen la norma y los que no la cumplen. O sea, a ver, díganme un argumento contrario. Entonces, ¿hay amigos y enemigos? No, hay los que cumplen la norma y los que no la cumplen. Y los que cumplen la norma, pues obviamente no tienes por qué restringirles derechos humanos. Eso sería, dice Jacobs, un Estado corrupto, un Estado represor y un Estado al cual su ciudadanía no le interesa, como muchos de nuestros estados, amigos. Pero no digamos que están aplicando el derecho penal del enemigo, insisto. ¿Alguna duda? Sí. A ver, hay dudas. En Ecuador la Constitución nos dice que si existe un derecho humano más favorable en los instrumentos internacionales que en la Constitución se aplican los derechos de los instrumentos internacionales. Claro, aquí en México igual. Aquí en México igual. ¿En serio, Ajá. María Jiménez retoma, entonces sería constitucional la ley 004 si nos apoyamos en esta teoría del derecho penal. Del derecho penal de la restricción de los derechos humanos. Yo no sé cuál sea la ley 004. Si me puedes poner ahí en específico, mi querida, ¿qué? Es la de Bolivia. Mi querida boliviana, un beso hasta Bolivia.
ponme en qué consiste la ley 004 y entonces aquí pudiéramos analizarla y determinarla. Primero, si sí corresponde al funcionalismo jurídico. Segundo, si sí corresponde al derecho penal del enemigo. O tercero, si es violatoria de derechos humanos. ¿Ok? Porque cuando hablamos o pensamos en el derecho penal del enemigo, estamos creyendo que violamos derechos humanos y eso no es cierto. Ya se los estoy diciendo. Eso es una aberración. Y aquellos que dicen eso es porque no conocen el funcionalismo jurídico penal del profesor Jacobs. ¿Ok? Sí. Doctora, si en el derecho penal del enemigo hay restricción de derechos humanos, con un control de convencionalidad y teniendo una constitución garantista, ¿estaríamos sujetos a una sanción internacional? No. Déjame explicarte cómo está esa parte. Ahí va, voy, sigo. Ahí va, fíjense. Y entonces les decía que la restricción de los derechos humanos la tenemos en 3 instrumentos. En la Constitución, 2. En los tratados internacionales. ¿De verdad ustedes creen que no hay restricción al ejercicio de los derechos humanos en los tratados internacionales? Vean el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, técnicas especiales de investigación, intervención de comunicaciones, intervención de cuentas bancarias, financieras, sin necesidad de que sepa la persona. Entonces viola derechos humanos, no amigos, es una restricción. ¿Te das cuenta cómo está? Ok. 2. Tratados internacionales, ¿sí o no? 3. Jurisprudencia, mi vida. Qué chico tan inteligente. Y es mexicano, dice. Jurisprudencia, ¿sí o no? Aquí los tenemos. La pregunta que me hicieron, ahí va. Ahí va. Fíjense la lógica, amigos. Chequen la lógica del método hegeliano, ¿verdad? De la tesis, antítesis y síntesis de la dialéctica hegeliana. Fíjense la lógica. Si tenemos una restricción al ejercicio de los derechos humanos, tienes que estar a lo que diga la restricción en la Constitución, ¿sí o no? No puedes aplicar convencionalidad. Punto número 1. ¿Puedes hacer un control difuso entre la convencionalidad y la Constitución en la restricción al derecho humano? No. Ahí les va el cuadro básico. Este es el tumbaburros, decimos aquí en México. Es el tumbaburros este cuadro. Y este es el cuadro que deben utilizar los procuradores de justicia. ¿Va? Quiere decir que, lo voy a poner, a ver si mi rojo me funciona. Derecho humano garantista. ¿Va? ¿Ok? Contra. Derecho humano garantista. ¿Vamos bien? Este derecho humano está en la Constitución. Este derecho humano garantista está en la Constitución. Este derecho humano garantista está en la convencionalidad. ¿Cómo vas a hacer una interpretación conforme entre estos y aplicar el principio pro persona? Bueno, pues vas a aplicar ¿cuál? El derecho humano que proteja más al sujeto. ¿Vamos bien o no? Ahora vamos con las restricciones. Derecho humano restringido contra derecho humano restringido. Vas a hacer un control difuso de constitucional. Dile que estoy transmitiendo para América Latina, Roby. Que ahorita voy, que te diga qué quiero. Perdón, otra vez otra llamadita. Que además era mi jefa. Bueno, ok. Entonces, en ese sentido, les decía, derecho humano de corte restrictivo y derecho humano de corte restrictivo, amigos. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos a hacer un control? Bueno, vamos a aplicar ¿cuál derecho humano restrictivo? El que perjudique en menor grado al sujeto. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Aquí se van a quitar muchísimas dudas para ustedes. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Y lo voy a poner color azul. No puedes hacer un control difuso ni concentrado entre un derecho humano restrictivo y un derecho humano garantista. O sea, lo que me preguntaba mi querida amiga de Bolivia, si tenemos un derecho humano restringido en la Constitución, ¿podemos aplicar el derecho garantista que elimine este derecho humano contenido en la Constitución? ¿Podemos aplicar este derecho humano garantista
convencionalidad que nos permita eliminar esta restricción, no podemos. Se puso aquí la de 20. Ok, perdón. Repito, porque se pasmó la pantalla un poquito, ¿verdad? Ok, repito. Miren, no puedo hacer, queda prohibido hacer un control difuso o un control concentrado de convencionalidad entre un derecho humano restrictivo en sus constituciones contra un derecho humano garantista en la convencionalidad. No lo puedes hacer. Si vas a hablar de restricción, lo vas a hacer con otra restricción, con una restricción que está en la convencionalidad. Si tienes una restricción en tu constitución, lo vas a hacer contra otra restricción en la convencionalidad. No puedes hacerlo así cruzado. Ahorita le voy a decir a Mimi que acerque un poquito la cámara. Y a la inversa, tampoco puedes quitar una restricción en materia convencional, perdón, no puedes quitar una restricción en materia convencional contra un derecho garantista a nivel constitucional. No confundan la gimnasia con la magnesia, por eso está aquí el tache. No puedes hacer control difuso entre un derecho humano garantista y un derecho humano restrictivo. No puedes hacer control difuso entre un derecho restrictivo a nivel constitucional contra un derecho humano garantista a nivel convencional. Está prohibido. Y lo que están haciendo muchos de nuestros operadores jurídicos es esto. Por lo tanto, ¿qué crees que pasa con los delincuentes organizados en mi país? Los dejan libres. Y no solamente los dejan libres, sino que por violación de derechos humanos garantistas cuando se trata de una restricción. Y no solamente los dejan libres, sino que aquellos amenazan a sus familias y hasta las matan. Y a ellos también. A nuestros procuradores de justicia, amigos. Esta es la fórmula que ustedes deben saber. Ok. Derecho penal del enemigo, peligrosos, restricciones. No puedes eliminar esa restricción con un derecho humano garantista. Una duda, sí. Doctora, yo le hice la pregunta anterior, entonces, con lo que nos explican los operadores de justicia, ¿están fallando en la aplicación del control de convencionalidad? Sí, por supuesto. Si se trata de restricción con derecho humano garantista, hay falla. Tú no puedes hablar de una restricción con un derecho humano garantista. Y es más, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ni siquiera pudiera aplicar esa parte. ¿Por qué? Porque la misma convención restringe derechos humanos. También hacen otras trampas, como aplicar tratados internacionales que no tienen que ver en el asunto. Yo les decía ayer, si estás hablando de narcotráfico, entonces te vas a ir a la convencionalidad. Te vas a ir a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Pero si tú te vas, ¿verdad?, a la parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, cuando estás llevando un asunto de narco o de lavado, no puedes. Es lo mismo que pasa porque agarran siempre la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 y artículo 9. ¿Por qué no agarran la convención en el artículo 30? Sí, me parece que están fallando. ¿Por qué? Y no solamente nuestros juzgadores, a ver, porque yo se los dije ayer, un juez de control, ¿cómo te va a vincular a proceso si el fiscal no da un argumento jurídico en este sentido? Y la defensa trae un argumento jurídico del tache y el fiscal no sabe cómo contraargumentar, ¿verdad? En términos del principio de contradicción, por favor. O sea, no solamente se trata de nuestros juzgadores, se trata de una capacitación específica ante todos nuestros servidores públicos y todos los operativos del sistema penal, amigos. Recuerden que el sistema penal acusatorio es muy semejante en nuestros países. Cuando estuve en Alemania platicando con nuestros queridos amigos colombianos, con mis amigos que adoro los peruanos, con mis amigos paraguayos, el sistema era muy semejante. Solo cambiaba precisamente en cuanto a formas, en cuanto a algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de dignidad, que nosotros aquí en México no lo conocemos. Entonces, esa es la parte, queridos amigos. Pero bueno, pues yo espero que esto nos
nos sirva, les haya gustado, les haya servido, y son claves muy básicas para la operatividad de los derechos humanos. Ahora sí, ya me puedo hacer la distinción entre un derecho penal garantista y un derecho penal de excepción o del enemigo. ¿Ok? No sé si haya dudas. No dudas, no, todos dicen vamos bien, saludos, y que por favor no vuelva a adelantar la clase. ¿No vuelva a qué? Por favor, con toda humildad le pido que no se vuelva a adelantar la clase. Ay, discúlpenme, muchachos, yo lo sé. Yo sé que ustedes tienen cosas que hacer, pero también entiéndanme a mí que de repente me sale un compromiso con la universidad que yo no puedo cancelar. Y por eso le pedí a nuestro director general, el doctor Damián Armijos de Ecuador, que lo adoro, un beso mi querido doctor, dar la clase a esta hora, y ya que los otros que vengan se vayan abonando, vayan preguntando, y yo con gusto les voy a contestar por vía escrita. Una disculpa, pero bueno, pues aquí estoy cumpliendo, pero también yo traigo una agenda apretadísima y hay cosas que yo no puedo dejar, como mi universidad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que cumplir esas cuestiones, pero bueno, pues aquí estamos. ¿Qué otra cosa? Doctora, no me quedó muy claro el cruce. Ah, ok, lo vuelvo a hacer, porque eso tiene que quedar clarísimo. Lo vuelvo a hacer, lo voy a borrar y lo vuelvo a hacer. Ok. Voy a agarrar mi super borrador de 2 pesos, un papel, y borro. Oigan, van a decir que son bien aguados los mexicanos. Una risita, caray, ¿no? Bueno, en mis clases nadie se aburre, ¿eh? Les digo de una vez. ¿Sí o no, muchachos? No. Digan algo. Jamás. Ay, no, de veras que son. Va, mi querido, te lo repito sin ningún problema. Sin ningún problema. Va el asunto. Es Daniel Rivera. ¿Daniel? Daniel Rivera. Va, Dani, te lo repito. Fíjate cómo está. Derecho humano garantista. ¿Sí o no? ¿Contra qué? Derecho humano garantista. Contra derecho humano garantista, Dani. ¿Vamos bien? Abajo vamos a poner derecho humano restrictivo, Dani. Contra derecho humano restrictivo, Dani. ¿Ok? Bien. Si yo voy a hacer un control de convencionalidad, entonces voy a utilizar al derecho humano de corte garantista contra el derecho humano convencional de corte garantista, Daniel. No puedo utilizar no puedo hacer una interpretación conforme entre un derecho humano garantista y un derecho humano restrictivo. Es decir, no puedo inaplicar una restricción al ejercicio de los derechos humanos que está en tu Constitución, aduciendo como argumento que la convencionalidad no se restringe. ¿Ok? Ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que tenemos en México, y que somos el único país latinoamericano que lo tenemos. Eso para nosotros es una medida cautelar de un derecho que proviene de un derecho humano restringido. El derecho humano, ¿cuál es? La libertad. Entonces tú no puedes indicar que el artículo 19 constitucional viola el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque para nosotros, desde determinados delitos, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es necesaria. Por eso la tenemos en la Constitución como un derecho humano restringido a la libertad. ¿Vamos bien? Entonces no lo puedes hacer. Pudiéramos hacerlo si en la Convención Americana de Derechos Humanos estuviera esa restricción. ¿Sí me van siguiendo? Estuviera esa restricción. Entonces, pero si hay una restricción en la Constitución al ejercicio de un derecho humano, entonces lo que sí puedes hacer, Dani, es hacer una interpretación conforme entre una restricción al ejercicio de ese derecho humano en la convencionalidad. ¿Te das cuenta cómo está en la convencionalidad, Dani? Entonces, ¿cuál es la que vas a aplicar en materia de restricción de derechos humanos? Lo que aplicarías en materia de restricción al ejercicio de los derechos humanos es que vamos a aplicar la restricción que perjudique con menor nivel al sujeto. Va el cruce. Mira, lo que tienes que hacer, Dani, lo voy a poner con rojo, es una interpretación conforme, control difuso y control concentrado
concentrado únicamente entre derecho humano garantista y un derecho humano garantista. Lo que puedes hacer, Dani, con rojo es aplicar un control difuso y un control concentrado entre un derecho humano restrictivo y un derecho humano restrictivo en la Constitución o en la convencionalidad. Eso sí lo puedes hacer. Aplicas el principio pro persona. Ahora, el cruce, va el cruce y lo voy a poner de negro. Espero que mi negro funcione. Bueno, el pincel. Lo que no puedes hacer, Dani, es... ¿Qué, mexicanos? ¡Cálmense! A ver, Dani, es que ya sabes cómo somos los mexicanos. Echamos mucho relajo. Lo que no puedes hacer, Dani, es... cruzar. No puedes aplicar un control difuso de convencionalidad entre un derecho humano garantista convencional, garantista en la convencionalidad, con un derecho humano restrictivo en la constitucionalidad. Porque el que debe prevalecer es la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Ni tampoco puedes aplicar, ¿verdad?, un derecho humano restrictivo en la convencionalidad contra un derecho humano garantista en la Constitución. Es decir, no puedes confundir la gimnasia contra la magnesia. Manzanitas con manzanitas, naranjitas con naranjitas. Bueno, mejor, manzanitas con manzanitas, clavos con clavos. No puedes hacerte un licuado con naranjas y clavos. Creo que ya te quedó claro, Dani, ¿verdad? Espero que te haya quedado clarísimo. Bien. Rodrigo Salmón. Sí. Sobre el control difuso, ¿entre quiénes debe darse para tomar apunte? Ok, el control difuso tú lo puedes hacer ante cualquier autoridad, mi vida. Puede ser de oficio, si el juzgador se percata de que existe la violación de un derecho humano, lo puede aplicar, o tú lo puedes solicitar, ¿ok? Ante cualquier autoridad lo puedes hacer. El control concentrado tiene que ser exclusivamente ante la autoridad federal. Les estoy hablando del caso mexicano y hay jurisprudencia al respecto. Ok, bien, ya quedó eso. ¿Qué más? Saludos, son interesantes su clase, buena metodología, saludos desde Perú, me encanta la clase. ¡Ay, qué bueno! Buen día, saludos. Porque ya casi terminamos. Me quedó duda sobre el derecho humano restrictivo. Juan Antonio Guzmán. No sé cuál es la duda. El derecho humano restrictivo, ¿cuál sería la duda, Juan Antonio? El derecho humano restrictivo es, te voy a decir, fácil. Es la relativización de un derecho humano con respecto a determinados casos, ¿sí? Es funcional y operativo a determinados casos, mi querido Juan Antonio. Ya di el ejemplo, ¿no?, de la prisión preventiva como un derecho, como la parte de un derecho humano garantista, y un derecho humano restrictivo, la prisión preventiva de máxima seguridad. Okay, Yasmín sí. Patricia de México. ¿Control difuso se puede realizar de oficio o de petición de parte? De las dos, mi amor. De las dos. Aquí está. Le voy a pedir a Mimi que acerque a los cuadros, ¿verdad? Un poquito con mi super borrador de 2 pesos que ya perdí. Hasta allá. Con mi super borrador de 2 pesos, porque ya entre el derecho penal garantista y el derecho penal del enemigo. Ok. Sí. Unas fotografías están muy claras. Ah, ok. Les va a subir las fotografías también, bueno, un poquito más. Lo puedes subir en los comentarios, ¿no? Para que los acerquen. Se liada aquí. Ahí está. Listo, ya quedó. Qué bonitos cuadros. ¿Este lo hiciste tú, David? No, no hice cuando lo hice. Entre todos. Sí. ¿Y lo iluminaron ustedes? No, Ay, qué padre. Sí, pero entre todos poníamos Qué padre, ¿no? Maravilloso. ¿Ya está? Se pasmó la imagen. Ahora sí ya necesitamos el cargador. Ahora sí ya necesitamos el cargador. ¿No? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Ya no se ve tan borrosa? ¿Ya está tranquila? Ya, ok, a ver. Hay que aclararla. Ok. Voy a borrar
y nos vamos al cuadro y con eso cerramos la clase de hoy. ¿Les parece? Pregúnteles, ¿no? Según yo la veo aquí en la transmisión clara, los cuadros, pero no para sacarlos. Se ven claros. Ah, ok, ahorita los vuelven a sacar. Pero ¿cómo lo traes tú, Pila? Sí, que Ay, gracias, David. A ver, porque si no se pagan. Sí, a ver, hay que quitarle el bombocho tranquilo. Ok, ¿lo vas a acercar un poquito? Sí, para ver si lo ven. Ahí ya enfocó. No, eso es un comentario. No se puede comentar por otros. Sí, no, díganles que yo les subo las fotos al grupo. De todas formas les van a subir las fotos, ¿ok? Se las van a mandar. Es que saben que a mí no se me da mucho lo de las láminas, oigan. Yo soy más de cerebro y de escribir, porque estar señalando en láminas, la verdad me desespero. Entonces sí soy más de escribir, y a mis alumnos les dejo, de hecho, las tareas todas a mano, escritas. Ok, voy a borrar, ¿les parece? Con mi super borrador de 2 pesos. Yo le voy a desconectar el micrófono, ¿verdad? Sí, sí. Saludos desde Bolivia, buenísimo la clase, doctora, realiza un libro de toda su clase. Atentamente, Doris de Bolivia. Gracias, Doris. Te mando un beso. Doris, gracias. ¿Quién más? Una Ok. presentación del PowerPoint les daría mayor gracia a la clase, aunque en clase se apoye del pizarrón. Ay, sí, pero miren, en realidad el PowerPoint me saca de onda. Pero bueno, mañana les traigo PowerPoint. No pasa nada, mañana les traigo PowerPoint. Sí, ya sé, así como ven el pizarrón está mi cerebro, sí, con todos los cables cruzados, ¿verdad? Pero pues ya más o menos sabes qué día, dónde están las cosas. ¿Algún libro que nos recomiende, doctora? Sí, sobre este tema, mi libro Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Terrorismo, el Derecho Penal del Enemigo y Restricción al Ejercicio de los Derechos Humanos, y el nuevo que ya les dije que sale en 2 meses, el Funcionalismo Jurídico Penal para el Combate a la Corrupción. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Saludos desde Colombia, doctora. ¿El control difuso tiene algún control? ¿El control difuso tiene algún control? A ver, buena pregunta. Pues sí, tiene un control constitucional y un control convencional, ¿no? Control de constitucionalidad. Sí, claro. Ok. Bien, empecemos. Con esto termino, ¿mande? ¿Están en digital los libros? No. Los libros no son digitales, son de papel todos. ¿Dónde consigo en México sus libros? En México, en cualquier librería, Editorial Flores, editor y distribuidor. Ahí consiguen mis libros. Doctora, mejor sin PowerPoint, Marco Antonio Rodríguez. ¿Mejor sin PowerPoint o con PowerPoint? Mejor sin PowerPoint. Ah, ok, como quieran. Doctora, por favor, envíe el contacto para poder hacer pedido a su distribuidor para los libros desde Guayaquil, Ecuador. Sí, se los envío al de mi editor, que es un tipazo, Flores. Dígales que si no lo pueden... ¿Cómo? Lo pueden pedir, se lo pueden pedir a ustedes y los mandamos. Sí, me dicen que me los pidan y los mandamos. Ok. Derecho penal garantista, de este lado. Ok. Derecho penal del enemigo, de este lado. Punto 1. El primero se persigue o se investiga en retrospectiva. ¿Ok? Retrospectiva. Es decir, antes de imputar la conducta, tuvo que haberse realizado la acción. Yo no puedo como fiscal imputar un homicidio si no está el muerto, el cadáver, ¿verdad? Ay, lo imputo por homicidio. Bueno, pues si está vivo. Sí, pero lo pudo haber matado. No sé aquí nada. O es tentativa, o es homicidio en grado de tentativa, o es homicidio, ¿no? ¿Verdad? Pásenle, muchachos.
¿Tienen clase? Como quieran. Gracias, cuídense mucho. Ok. El derecho penal del enemigo se persigue en prospectiva, a futuro. Se adelanta el estadio de la punibilidad. ¿Ok? De tal suerte de que antes de que el sujeto cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha para efecto de que no se cometa de esa forma. Es lo que el profesor Jacobs le llama el lado comunicativo del derecho penal y el lado silencioso del derecho penal. Este lado silencioso del derecho penal tenemos nosotros que cuidarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque es tan peligrosa la conducta que tenemos que realizar acciones preparatorias para efecto de tratar de evitar dicha conducta. ¿Ok? Entonces se persigue en prospectiva, a futuro. Prospectiva. ¿Ok? Y en ese tenor, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues muy sencillo. En México tenemos este tipo de conductas, claro, y además a nivel constitucional. Artículo 16 constitucional, párrafo 9. Por delincuencia organizada es cuando 3 o más personas se organizan de hecho para cometer permanente o reiteradamente delitos. Y los delitos, el catálogo de delitos, está en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fíjense cómo está. Cuando 3 o más personas se organizan de hecho para futuro, prospectiva, con la simple organización basta para que el hecho delictivo de delincuencia organizada se considere consumado. De hecho, en México, el 16 de junio del año 2016 se agregan los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que te indica que basta el simple hecho de concertar para efecto de que se te pueda imponer una pena. Por lo que me parece que es 1/3 de la pena. Y el 2 ter, que es peor, el 2 ter está más fuerte en el sentido de que dice de que cualquier persona, aunque no forme parte de la organización criminal, pero con sus actividades lícitas u de otra naturaleza, o sea, pueden ser con sus actividades ilícitas, u de otra naturaleza, pueden ser lícitas, contribuya a la finalidad de la organización criminal. Quiere decir, por ejemplo, que los abogados, los contadores o cualquier persona que haya realizado una conducta que pudiera tenerse como indicio para determinar que ayudó a la finalidad o a la probable finalidad de la organización criminal, bueno, pues a esa persona se le aplicarán las penas que prevé el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuáles son las penas? Bueno, de 20 a 40 años de prisión o de 8 a 16 años de prisión, de acuerdo a cómo se considere en ese sentido, ¿no? Ok, punto número 2, presunción de inocencia. El derecho penal del enemigo también tiene presunción de inocencia, porque el sujeto se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia. Por supuesto que la diferencia es que él va a estar privado de su libertad en una prisión de máxima seguridad. ¿Ok? Presunción de inocencia. Penas moderadas de 2 a 14 años de prisión, por ejemplo, en el caso de los delitos cometidos por hechos de corrupción que están de este lado. Y el derecho penal del enemigo son penas extremadamente altas, como las que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Penas extremadamente altas. ¿Ok? 4. Diversas medidas cautelares. 4 acá, la única medida cautelar es la prisión preventiva oficiosa, no hay más.
De ahí no. Ahí se actualiza la medida de alejamiento de la cual nos habla el profesor Jacobs. Entonces es medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. Aquí, prescripción moderada. Prescripción moderada. Acá es prescripción prolongada. Artículo 6º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En los delitos contenidos en el catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la prescripción de la acción punitiva se duplicará, o del ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Entonces, prescripción prolongada. Obviamente, lo que ya habíamos dicho, derechos humanos garantistas. Garantistas. Aquí, derechos humanos restrictivos. ¿Sí o no? De este lado tenemos que el sujeto tiene derecho de saber quién se le acusa. Derecho a saber quién se le acusa. ¿Sí se escucha, no? Sí, de repente se medio corta. Ahí estamos. Hola. Ok, Desde ya tenemos el 5. señal, creo. Repito desde el 5. En el derecho penal garantista, la prescripción es moderada. En el derecho penal del enemigo, la prescripción es prolongada. Les hablaba de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México, en el artículo 6º, donde la prescripción punitiva y para ejercicio de la acción penal se duplica. Respecto de los delitos del catálogo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 6º, derechos humanos de corte garantista, derechos humanos restrictivos, ya lo habíamos dicho. 7º, el sujeto tiene derecho a saber quién se le acusa. En materia de derecho penal del enemigo tenemos al testigo protegido. ¿Ok? 8, datos de prueba no tienen valor probatorio, ¿cierto? En el derecho penal del enemigo, los datos de prueba pueden tener valor probatorio. Aquí vamos. Los datos de prueba pueden tener valor probatorio. Ok, déjale borro aquí. Datos de prueba pueden tener valor probatorio. Ustedes dirán, ¿y dónde está eso, doctor? En México. Ahí les va. 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. En la fase de investigación son datos de prueba, ¿te das cuenta? Entonces podrán tener valor probatorio. Y aquí no pueden tener valor probatorio, sino hasta que se desahogan en juicio oral. ¿Te das cuenta? Tienen que pasar por la audiencia intermedia además. Ok, bien. Datos de prueba, valor probatorio. 9. Acá tenemos beneficios penitenciarios, preliberaciones, ¿no? Beneficios penitenciarios. Acá tenemos beneficios, pero a cambio de información. En México es 20 constitucional, apartado de fracción 3, párrafo segundo. Beneficios a cambio de información constitucionales. Acá tenemos, por ejemplo, figuras tales como el agente infiltrado. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acá tenemos esta parte, déjame ver, prisiones de mediana seguridad. Aquí tenemos prisiones de máxima seguridad.
intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, infiltración de agentes, intervención de comunicaciones. ¿Ok? Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre los principios del derecho penal garantista y los principios del derecho penal del enemigo. Las actuaciones de la investigación son diversas, en su mayoría son restrictivas en materia de derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es precisamente una buena argumentación sobre esa restricción a los derechos humanos desde una perspectiva constitucional y desde una perspectiva convencional para efecto de que nuestras autoridades logren judicializar los asuntos en materia de delincuencia organizada a través de este funcionalismo jurídico penal. Porque si tratamos de hacerlo con estos principios que son de derecho penal garantista aplicados acá, bueno, pues simplemente no embona, no nos va a dar. Amigos, esto ha sido todo por hoy en la clase. Vamos a las preguntas, termino con esto. Jean-Pierre Tello, doctora, ¿hablar de derecho penal garantista es lo mismo que decir derecho penal del ciudadano? Híjole, es que no es así. Mejor hablemos de garantía, porque del ciudadano, Jacobs nunca habló del ciudadano, sino Jacobs habló de la persona y no persona, ¿no? Híjole, algunos autores lo tradujeron así, del ciudadano, ¿no? Del derecho del ciudadano, pero nunca dijeron del derecho del no ciudadano. No es así, más bien de los peligrosos, ¿no? Y de aquellos que son ciudadanos. Sí. Que la pizarra no se ve. Robin, ¿me ayudas con...? Les van a acercar también esto, cuidado con la pila que está cargando mi cel. Les van a acercar esto para que ustedes lo tengan. Doctora, sí, yo te voy diciendo. Doctora, entonces su postura quiere decir que hay dos tipos de derecho penal, uno para ciertos grados privilegiados y otro para grupos vulnerables. No. Yo no estoy diciendo que hay esos grados de derecho penal, porque estoy hablando desde el funcionalismo de Jacobs. Yo les estoy diciendo que hay un derecho humano de corte garantista y otro derecho humano restrictivo.